Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. A los hermanos que recién están en sintonía, a la audiencia de Semillas de Mostaza, bendito el nombre del Señor. Proclamamos a Cristo como el Señor de señores y damos la gloria a Dios. No sé cuántos han sentido ya la presencia del Señor. Para mí estos cultos se convierten en parte de mi existencia. Hay muchos pastores que están predicando vía internet, algunos ya han abierto sus templos. Nosotros desde esta palestra pública bendecimos la gloria del Señor y procuramos que toda la gloria y toda la alabanza sea para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hemos estado un tiempo en la presencia del Señor, hemos estado adorando y bendiciendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para Él y queremos que sea de bendición. Tanto a la audiencia que nos está siguiendo a través de la transmisión, como a cada uno de los que hay aquí presentes. Quisiéramos que estén muy concentrados, me ayuden también con su concentración para que yo pueda transmitir el mensaje que necesito transmitir esta preciosa tarde. Amén, amén. Voy a orar, me gusta orar, me gusta orar, a mí me gusta orar. Gloria a Dios. Así que cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos todos, cierren sus ojos como uno solo, bendito el Señor, y vamos a tratar de que esto salga bien. Amén. Señor, gracias por tu misericordia. Hemos cantado como dice tu palabra, hemos volcado nuestros sentimientos, nuestras emociones delante de ti, hemos alabado y bendecido tu gloria, que es fuerte, que es poderosa. Y queremos, Señor, que esta preciosa tarde podamos también adorarte en espíritu y en verdad, y sentir que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Reprende y ata toda obra, todo conjuro, todo hechizo, y que podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abra su Biblia, por favor, amado hermano. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos capítulo 4. Bendita la gloria del Señor. El título del mensaje esta preciosa tarde es Nuestra identidad perdida por la influencia social. Nuestra identidad perdida por la influencia social. Amén. Y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham o cómo o qué ganó mejor nuestro padre Abraham? Dice el autor de esta carta. ¿Qué halló Abraham o qué ganó el padre de los hebreos según la carne o qué obtuvo? Dice también que creyó Abraham a Dios y que le fue contado por justicia, que este hombre creyó al Señor. Capítulo 4, versículo 19 dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. El versículo 11 del capítulo 4 dice la palabra del Señor: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos
o a ellos la fe les sea contada por justicia. Generalmente nuestras predicaciones están basadas en la palabra del Señor para hermanos o para mentes que ya están familiarizadas con el texto sagrado. Yo busco en la fuente de información, me gusta decirla, en la Biblia, la palabra del Señor, y cuando leo estos versículos pues doy por un hecho sentado que usted ya sabe de qué le estoy hablando, para luego así entonces entrar a una corriente de información y luego usted pueda en su inteligencia captar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Básicamente eso es lo que trato de hacer con estas exposiciones. Amén. Sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Un sello de justicia que tuvo de la fe aún estando en la incircuncisión. Todos deben de saber ya que es circuncisión. Amén. Hablo para un público experto. Para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El capítulo 5 de Romanos, voy despacio, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Amén. Y en el capítulo 10, bendito el Señor, versículo 10, dice la Biblia: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que lo tenga claro, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y vamos también al libro de Gálatas, bendito el nombre del Señor. Estoy hablando de Pablo, que halló de Abraham en las cartas que Pablo escribía a estas iglesias, y estamos diciendo que halló Abraham, o que ganó el padre de los hebreos según la carne, qué fue lo que él obtuvo, este hombre a quien se le había dado la promesa. Y en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 28 exactamente, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y le está escribiendo esta carta Pablo a los de Galicia, bendito el Señor. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hasta ahí vamos bien. Amén. Amén. El versículo 29 dice: pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. El versículo 30 dice: mas ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bendito el Señor. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí vamos bien. También el libro de Gálatas, ese mismo capítulo podría ser, versículo 7, dice la palabra del Señor: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Se lo vuelvo a leer: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nuestra identidad perdida por la influencia social es el título de mi mensaje, y estoy tratando de plasmar algunos versículos que nos llevan a tener una identidad espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de nuestra identidad, y es de que somos hijos de Dios. Se lo vuelvo a repetir: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos con Dios y coherederos con Cristo, así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que su espíritu, lo he dicho en otras predicaciones, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos. Amén. No sé cuántos se sienten hijos de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Y dice: hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Habíamos dicho en otras ocasiones que no nos gusta padecer, amén, que nos gusta la dulce vida.
Es un término que he escuchado durante mucho tiempo. Vamos a ir entrando en materia para los hermanos que les gusta explorar la palabra del Señor. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de identidad, estamos hablando de circuncisión, de incircuncisión, estamos hablando de que somos hijos de la promesa, amén, de que Abraham es el padre de los... Gloria a Dios, me encanta este foro. Sigamos, y entonces en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Amén. Hasta ahí estamos bien. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a mostrar. El versículo 27 es interesante porque nos dice de dónde sale Abraham. Dice la Biblia, los descendientes de Taret, estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham. El papá de Abraham se llamaba Taret. Y también a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea que Harán era hermano de Abraham. Para los hermanos que leen la Biblia es un lenguaje normal, se lo enseñaron en la escuela dominical a la que asistía cuando era pequeño. Para los hermanos que no leen el texto no tienen idea de qué estoy diciendo, pero aquí vamos poco a poco con la ayuda del Señor. Harán engendró a Lot, Taré engendró a Abraham y a Nacor. Amén. Así que Abraham era hermano de Nacor y Harán también era un hermano de Abraham. Dice entonces que Harán engendró a Lot. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver Lot, Abraham, circuncisión, incircuncisión? Enganches en el mensaje. Eran hijos, o estos hombres eran hijos de Taret, los que acabo de decir, bendito el Señor. Taret vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. ¿Quién era Taret? Gracias, me gusta. Taret era el padre de... Gracias, bendito el Señor. A eso vinimos, a aprender de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Taret vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos y Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. La palabra sacó, la palabra Ur significa fuego. Entonces, según la etimología y el análisis profundo del texto, quiere decir que Abraham fue sacado de... Gracias, bien, estás brillante. Fue sacado del fuego. Cuando lo sacó del fuego de los caldeos, Dios entonces lo salvó del fuego. Es o sería la traducción correcta. Y dice en esta historia, que ustedes se la saben de memoria, que hay un legado educativo en esta enseñanza. Ya hemos hablado de algunos textos profundos de los judíos, pueblo del Señor. Nosotros tenemos la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y otros libros muy interesantes de los que nos alimentamos. Hay dos formas de leer la Biblia, de una forma profunda o de otra forma expansiva. Generalmente a la gente le gusta leer la Biblia de una forma expansiva, o sea, leerse en toda la Biblia y no saberse nada. Pero hay otras personas que les gusta la forma profunda, pero también lo expansivo de la iluminación de la palabra del Señor. Yo hablo a un grupo de creyentes cristianos, no religiosos. Estos mensajes no les gustan a la gente religiosa, porque la gente religiosa está acostumbrada a otro formato. Estos mensajes son para mentes que se exigen en el estudio profundo y extensivo de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un estudio alterno, podríamos llamarlo unas fábulas, bendito el Señor, o unas leyendas que son judías, de textos serios que se han desarrollado oralmente, como la gente del campo, cuando contaban una historia. No sé quién habrá aquí del campo, va en la montaña, que cuando antes de dormirse a usted le contaban una historia. Citemos algunos mitos y leyendas extraños: la madre monta, la paticoja, la señora sin cabeza, la llorona, el llorón, el duende. Todas esas historias que le decían a usted que no saliera por ahí porque la cogía un perro que tenía la cabeza llena de fuego, o los señores infieles que se levantaban al otro día, que una bruja les había dejado unos moretones en el cuello. Y pues las hermanas en su inocencia allá en la montaña creían todo lo que le decían. Pero en la seriedad del texto sagrado, se han contado historias oralmente, se han transmitido de generación en generación,
referente a la palabra del Señor. Bendito. La palabra da el resumen de la historia, pero algunos escritos profundos que consultamos o que escuchamos, usted tiene el margen de probabilidad de creer o de no creer, bendito el Señor. Dicen algunas fábulas o algunas leyendas judías referente al desarrollo de Abraham. Primero se llamaba Abraham, luego se llamó Abraham, después de que fue circuncidado, porque Abraham no era circuncidado, Abraham fue circuncidado y hizo pacto con Dios cuando el Señor pactó con él. Todas estas historias ustedes ya lo saben. Hay gente que lleva años yendo a iglesias escuchando esto, amén. Estoy diciendo cosas común y corriente de la palabra del Señor, pero hay una fábula alterna, una leyenda alterna de que Abraham en su niñez, varios estudiosos hebreos concuerdan en un par de fábulas de la transmisión oral rabínica, y dicen estas transmisiones orales que la infancia de Abraham transcurre en sus primeros años de edad en una cueva, ya que Taré, su padre, dudaba de la reputación de la madre de Abraham, amén. Así que se sospechaba, había cierta duda, y entonces Abraham, no Abraham, sino Abraham, era o fue escondido durante los primeros años de su infancia en una cueva. Dicho esto, la fábula hace que la infancia de Abraham sea para nada influenciada por la sociedad de su época en su estructura intelectual. O sea, era un bebé, creció en una cueva y estuvo allá descontaminado de la influencia. ¿Dónde era que fue sacado Abraham? ¿Alguien que me ayude? ¿De Ur? ¿De dónde? Ok, caldeo, caldera, ladrillo. Tenga esa información por ahí en uno de esos pensamientos. Me imagino que no será el central porque está desubicado, sino en uno por allá que tenga, en un rinconcito, deje por ahí ese pensamiento. Ur, fuego, caldera, ladrillo. Amén. Así que no trate de encontrar esto en la Biblia, porque no lo va a encontrar ni en el texto ni en el contexto. Son transmisiones orales que estamos repitiendo en este escenario en el cual me es permitido predicar. Amén. Sigamos. Así que este hombre o este niño fue escondido y fue preservada su estructura intelectual. Abraham tenía convicciones firmes y no eran influenciables en su época. Dice las narrativas hebreas que Abraham, en una ocasión, su padre, Taré, trabajaba haciendo ídolos. Y una de las fábulas dicen que Taré se fue para el centro a comprar elementos para seguir construyendo ídolos, y tenían un ídolo pequeño, otro mediano y otros más pequeñitos y otros más grandes. Entonces que Abraham, indignado por esta idolatría, porque tenía una mente inquieta, Dios bendiga a sus hermanos investigadores de la palabra, que no se conforman con la religión, sino que no se conforman sin la información, y les gusta la información. La religión es muy nociva en el alma del creyente. La religión te saca del propósito inicial. Hay hermanos que han tenido 17 años en una religión y salen y no les dan ni una tarjeta de despedida. Hay personas que han estado 40 años sirviendo en una religión y cuando se van les recogen hasta el perro. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor esta tarde, por favor. Eso es la religión. Así que Abraham cogió todos los ídolos del papá, los más pequeñitos, los medianos y los que seguían, y con un martillo los destruyó. Y entonces le puso al ídolo más grande, a ese que usted adoraba, el divino niño, el yo no sé qué de Tocha, el Sagrado Corazón de Jesús, que algunas hermanas todavía lo tienen ahí en el colchón debajo. Dicen, no me pida que haga esto, que eso no lo puedo hacer. No, yo le he pedido. Y todas esas figuras idolátricas. Entonces Abraham le puso el martillo en la mano al ídolo más grande. Y cuando llegó Taré, le dijo Taré, ¿qué ha pasado aquí? Entonces Abraham le dijo pues que el ídolo más grande discutió con los ídolos más pequeños, y el ídolo más grande acabó con todos los más pequeños. Entonces Taré le dice a Abraham, ¿qué estupidez me estás diciendo, Abraham? Y él le dijo, tú me dices a mí que yo te estoy diciendo una estupidez. ¿Quién es el estúpido? ¿Usted que los hace y se postra ante ellos? ¿O yo que acabo de hacer eso? Dicen las fábulas. Así que a raíz de ese sacrilegio, Taré podría ser
el que denunció. Es una historia, una fábula que estoy contando, alterna a la Biblia, que ha sido transmitida ¿de qué? De generación en generación por algunos sabios hebreos. Y entonces Taré llevó a su hijo Abraham y lo denunció ante la autoridad babilónica, y entonces le hacen un juicio, y Abraham, dice la historia alterna, se juzgó a ser condenado a muerte, iba a ser quemado, algo así como la historia de Daniel, iba a ser quemado por causar sacrilegio y revolución intelectual. Es que cuando usted se revela intelectualmente, te levantan muchos enemigos. Cuando usted se revela con una idea que Dios le ha entregado en su corazón y en su mente, usted es enviado a la hoguera, usted es exiliado. Si vas con la corriente te lleva, la multitud te lleva, pero cuando te paras y dices, no me voy a dejar llevar de la corriente, porque esta es mi posición, es una revolución intelectual, porque va desde el fondo de tu conciencia, está allí, tus casillas han sido llenas de la información, en este caso de la palabra del Señor. Por eso hay personas que sirven al Señor durante 30 años y a los 30 años se descarrían. Y entonces usted dice, pero si ese señor era un evangelista, mire, incluso oró por mí y me calzó una muela con oro. No es por milagros que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Él ya hizo todos los milagros que iba a hacer. A eso vino Él, a hacer milagros. Amén. Y el evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Nosotros creemos en Jesucristo por convicción, por curiosidad intelectual, y el Señor nos llena nuestra conciencia con su información. El domingo pasado decíamos, conoceréis la verdad os hará libre de religión, y la verdad te enamora de la verdad. Amén. Porque estamos arraigados y cimentados en la roca inconmovible de los siglos. Así que pueden pasar los años, pueden encerrarlo en una casa, en una cárcel, en una casa, meterlo a un calabozo, pero usted sigue con sus convicciones impecables. Usted no llega a la iglesia y dice, otra. No, usted llega listo como olivo verde en la casa del Señor. El formato interno del creyente no cambia. El creyente internamente no cambia porque ya cambió una vez en su nuevo nacimiento. O sea, no dependemos de las circunstancias para decir soy creyente, amo a Jesús de Nazaret, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y voy a hacer lo que el Señor quiera. Como decía Job, Job era un revolucionario intelectual de su época y dijo, aunque me matare, yo en Él sigo esperando. Den un aplauso al Señor. Amén. Entonces, es sentenciado al horno en la ciudad del fuego. ¿Cómo era que se decía de Ur? Fuego. Así que dicen las leyendas y se lo cuentan a los niños en las escuelas, que Abraham fue sacado literalmente del fuego, porque fue sentenciado al horno de la ciudad en Ur, en la meca de la intelectualidad y de la apostasía en esa temporada. Ur quiere decir fuego, la ciudad donde se hacían los ladrillos, ahí, en esa revolución industrial y en esa revolución arquitectónica, ahí, de allá fue sacado Abraham, de Ur de los caldeos. Y entonces se condena a Abraham a morir en la base de la cultura de Ur, y la base de la cultura de Ur era el fuego, porque allá se hacían los ladrillos. Y Abraham tenía cierto pequeño grupo de amigos que creían a su ideal intelectual, entre ellos sus hermanos. Uno era Nacor y otro era Harán. Es parte de la fábula y son interpretaciones hebreas de la narrativa que se transmiten de generación en generación. Usted puede creerlo o no creerlo, yo simplemente lo estoy transmitiendo. Al preguntar a uno o a sus hermanos la posición que tenían referente a la ejecución de Abraham por haber destruido los ídolos de su padre, Nacor dijo, yo me desvinculo del tema. Yo soy un tipo pacífico, a mí no me metan en lío, yo no me meto en problemas, déjenme acá, yo me voy del problema. Pero Harán dijo que le permitieran, recuerden que Harán era otro hermano de Abraham, amén, y que era el papá de Lot. ¿Recuerdan a Lot? ¿Sí lo recuerdan? ¿Usted lo tiene claro en su cabeza quién era Lot? Amén, ¿sabes exactamente? ¿Me podría dar una narrativa en 30 segundos quién era Lot? Ok, sigamos con la narrativa. Y entonces Harán era el papá de Lot. Entonces Harán dijo, permítame por favor estar ahí en el juicio con Abraham.
quiero ver qué pasa con mi hermano. Si lo tiran al fuego y no se quema, pues sigo con él en la gran construcción de la preciosa nación a la cual él dice que lo están llamando, porque él dice que lo están llamando a construir una nación. ¿Estamos hablando de quién? ¿Que es el padre de quién? Ok, bien, gracias. Acá, aleluya, me gusta. Y entonces el padre de los circuncisos y de los incircuncisos estaba diciendo que había sido llamado para ser el padre de una gran nación, y entonces Arán dijo, pues tírenlo al fuego, déjenme estar en el juicio con él, y si él se quema, pues yo voy a ser también un constructor de la nación de los hebreos y seguiré con él y para adelante. Así que arrojaron a Abraham al fuego de Ur, y para sorpresa de todos, Abraham no se quema y Abraham sobrevive, dice la leyenda. Entonces Arán, el papá de Lot, sobrino de Abraham, también se tiró al fuego. El asunto fue que Arán murió totalmente calcinado. Dice la leyenda, hasta ahí nosotros nos quedamos. Él se tira en una muestra de solidaridad con Abraham, pero Arán se quema, se calcina, y por eso entonces dice que Dios sacó a Abraham del fuego de los caldeos. Dios sacó a Abraham del fuego de los caldeos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron por ahí un tiempo, bendito el nombre del Señor. Y luego la narrativa incluye esta historia, esta fábula, si usted la quiere llamar así, una fábula, una tradición oral antigua, tradiciones milenarias se cuentan de estas historias. La cultura de los caldeos, la cultura de Taré, de padre de Abraham, la cultura donde Abraham debió de haber crecido, pero Abraham se mantuvo libre de esa influencia cultural. Es la enseñanza educativa espiritualmente que debemos de plasmar. Abraham se mantuvo libre de esa influencia cultural porque era un revolucionario intelectualmente hablando. Él estaba inconforme con el trabajo de Taré, él estaba inconforme en la ciudad de Ur, él estaba inconforme en los caldeos, él estaba inconforme con todo lo que sucedía a su alrededor, y estaba inconforme también por lo que, voy a decirlo alegóricamente, estaba inconforme con lo que se encontró al salir de la cueva donde estuvo o donde tuvo que estar escondido. Él, al salir de esa cueva, escondido por las sospechas de su padre con su madre, empezó en toda una novedad de vida. No voy a detenerme ahí, pero imagínate a este muchacho saliendo de la cueva, encontrándose con un amanecer. Los costeños saben más de los buenos amaneceres. Aquí amanece valga la redundancia, nuestros amaneceres son con el pito de la bocina de una motocicleta. ¡Oh! Ya despertó. Pero en el campo, en las montañas, los amaneceres parece que tienen cierto toque diferente. Hay personas que, por ejemplo, en una ciénaga están toda la noche pescando y de un momento a otro se sorprenden con el amanecer. No lo he vivido nunca, debe de ser majestuoso esos matices, ese cambio de colores. Pues Abraham era así, hubo algo en su cerebro. Él dijo, alguien más que estos ídolos baratos tienen que haber construido el mundo. Y eso es muy interesante en el cristiano. El cristiano debería de llenar esas casillas mentales con la información de la palabra para enamorarse de Dios cada día. Por eso los cristianos a veces vivimos vidas tan paupérrimas, tan debiluchas, tan anoréxicas, que todo nos derriba. Nos cuesta tanto el proceso de la palabra, nos cuesta tanto el proceso de la implantación de la naturaleza divina en nuestro coeficiente intelectual, porque estamos vacíos por dentro y estamos vacíos de la palabra. ¿Alguien dice amén esta tarde? Y entonces Abraham se mantuvo libre de esa influencia cultural. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Bendito el Señor. Gracias por su paciencia. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. En esta porción de la palabra, creo que no tengo todo el tiempo para leerla, usted léala en casa, es el rico y Lázaro. Ahí menciona varias veces a Abraham.
Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No me voy a quedar explicando cuál es el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Le está hablando a Abraham, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Estaban hablando ya con Abraham en el inframundo, bendito el Señor. Y entonces le dice: recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, dice Abraham, del que estamos hablando, de revolucionario intelectualmente hablando, oh aleluya, Jesús enseñando acerca de Abraham y de un diálogo en el inframundo que tuvo Abraham. Y dice: entonces te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham vuelve a aparecer, le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces volvió a ser reiterativo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Volvió a hablar a Abraham y le dijo: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No voy a detenerme ahí, es un mensaje extenso, precioso, interesante, pero quería aplicarlo para que usted cruce el puente entre el Abraham, bendito el Señor, hijo de Taré, a su nombre la gloria, hermano del calcinado, tío de Loc, bendito el Señor, esposo de Sarai, a su nombre la gloria, y con este que el Nuevo Testamento lo menciona, por cierto, muchas veces. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan, según la fábula judía, dónde se crió Abraham? En una cueva. Pues entonces, cueva. Si hablamos alegóricamente, el vientre de mamá es como una cueva. Y entonces Jesús dice aquí: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Permítame alegorizar, estoy alegorizando, es un término técnico teológico. Dice que cuando sale Abraham de la cueva es como un nuevo nacimiento. Y cuando el cristiano sale de su oscurantismo mental, sale de una cueva, de vivir de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la familia, de acuerdo a las temporadas, de acuerdo a la moda, de acuerdo a las circunstancias. Pero el Señor nos dice que el que no naciere de nuevo en el ambiente espiritual no podrá ver otro reino, no el visual, sino el reino espiritual, o sea, el reino directamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere ir a ese reino de Dios? Diga conmigo: el reino de Dios. Hágalo mejor: el reino de Dios. ¿Quiere que sigamos? El versículo 5 dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua, para allá vamos. El 22 de noviembre tendremos unos preciosos bautismos para el nuevo nacimiento en agua, aleluya, en un río precioso. Los candidatos deben estar felices, agradecidos con Dios que en esta temporada haya todavía ese momento glorioso que la palabra del Señor. Pero tampoco el que no naciere de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Me gusta eso: lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿A quién le gusta lo espiritual? Hay gente que le gusta más la carnal. Cuando hablamos del plano carnal, no piense solo en sexo, piense también en religiosidad. La carne te incita a la religiosidad, al esquema que se estableció por años, a esos circuitos religiosos donde la gente ha entrado, inclusive en las iglesias que se llaman evangélicas, son circuitos religiosos donde la gente está en un estado de tibieza y le importa lo mismo 8 que 80. Amén. Sigamos. El contacto con Dios. Al darse cuenta que la enseñanza recibida no lo llenaba, este hombre, Abraham,
descubre a Dios de una manera, me gusta este término, quiero que lo escuchen, descubre a Dios de una manera empírica. ¿Alguien entiende el concepto empírico? Gracias, hermano. Hay uno que entiende el concepto empírico y me imagino que los oyentes lo entienden, manejan el concepto. Les voy a poner un ejemplo. Están los músicos que van a la universidad y sacan una licenciatura en música y son licenciados en música. Esos músicos pueden dar clases, cátedra en cualquier universidad, en cualquier colegio, en cualquier lugar, desde que se le abra el cupo, de una manera profesional. Pero hay otros músicos empíricos que simplemente desarrollan por instinto y por talento habilidades histriónicas para ejecutar un instrumento. Así que Abraham encontró a Dios, dicen los tecnócratas del pensamiento, de una manera empírica. Y a mí me gusta tanto eso, amén. Bendito el nombre del Señor, que el Señor, como dice la palabra del Señor, no somos mucha cosa. Algunos no son ni sabios, ni ricos, ni son de la high class, ni el nivel top, ni siquiera saben comer con un cubierto, pero a esos el Señor derramó su misericordia sobre ellos. Y estamos diciendo que son ¿qué? Herederos. ¿Herederos con quién? Con Cristo, amén. Y que Abraham también es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estás entendiendo? Aleluya, dale un aplauso al Señor, por favor. Si lo vas a hacer, por favor, hazlo muy bien, es para el Señor. A su nombre la gloria. Así que, de una manera muy empírica, basado en una experiencia sensorial, extrapolando todo lo que encontró fuera de la caverna, bendito el Señor. O sea, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento ¿qué hace? Anuncia la obra. Así se encontró Abraham con Dios. Vio la creación de Dios y dijo, esto tiene otra connotación. Esto no lo encuentro en la tienda, en el shopping de mi padre, en los ídolos de yeso, de metal. Algo tiene que estar moviendo este mundo de una forma empírica. Me gusta esto, de una forma empírica se enamora y se apasiona profundamente de Dios al punto que captó la atención de Dios. ¿Estás capturando la atención de Dios desde tu forma empírica? Porque no estamos predicando a un grupo adelantado de Harvard. Hello. Estamos predicando a un grupo de personas como yo, que estamos trabajando, nos tenemos que levantar temprano, ir al trabajo, hacer, dicen aquí en Colombia, el fiambre. Iba a utilizar el término, pero no se puede. No se puede. No, el fiambre. Entonces preparas el fiambre, tu esposa, tu compañera o tú te levantas, haces algo ahí inventado, sales a la estación del metro o al alimentador, en medio de la lluvia o en medio del sol, y vas a trabajar, te quiebras el lomo por unos cuantos billetes que hacen tu vida una miseria. Pero ahí el Señor le ha placido darnos de su divino amor gratuitamente, amén. No nos cobra un peso por adorarlo. No tenemos que traer ofrendas. Aquí nadie llegó con un cebú. Aleluya. Cebú es la raza más fina. Un cebú. ¿Cómo se llama eso que tienen acá? Con el lomo grande así que no se puede ni caminar. El cebú, y usted lo mira por delante y por detrás. ¡Qué buen cebú! No puede ni caminar de todo lo que le cuelga el cebú. No. Aquí nadie ha traído eso a la ofrenda. Bendito el Señor. Y aquí usted no tenía que traer nada para adorar al Señor. Ya lo hemos hecho fácil. El Señor nos dice, traiga su corazón, por cierto, contrito y humillada, para no despreciarlo. Y un corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Y el Señor entra donde nosotros estemos. Dice, si hay dos o tres, invítenme que yo voy. Y la presencia titánica que descubrió empíricamente Abraham se pasea también alrededor de nosotros. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta tarde. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Me gusta. Ese me gustó. Aleluya. Bendito el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por favor, los lectores de la Biblia, subrayen, hablo mucho de esto que el apóstol Pablo escribió a la potencia en su época, a los romanos, que eran una potencia en su momento. No os conforméis a este siglo, revélese en una revolución intelectual. ¿Recuerdan el mensaje hace 8 días? Hablábamos de qué, de un diluvio. ¿Hello? ¿Y de un diluvio? ¿Y de un diluvio? Quiero ver mejor, estas gafas me lo impiden. ¿De un diluvio? De un diluvio de información. ¿Lo recuerdan? Sí, lo dije en esta iglesia, fue en esta exposición que lo dije. ¿Sí? De un diluvio de información, que se abrieron las cataratas que habían dentro de la tierra, invadieron el mundo conocido, y que en este momento estamos siendo invadidos con... Bueno, ya prediqué eso, no me voy a detener ahí, gloria al nombre del Señor. Solo que los veo como diciendo, pastor, esa cátedra no la dio aquí, no fue en este lugar, bendito el Señor. Ok, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Usted se conforma a este siglo. Lo que el siglo le diga que haga, usted dice, ajá, sí, No, hermano, la recomendación bíblica es, no se conforme a este siglo, transfórmese por medio de la renovación ¿de qué? Quiero que lo digan, por favor. ¿De vuestro? ¿Sabe qué es entendimiento? Algunos que no son muy eruditos. Renuévense con la información en su entendimiento. A su nombre la gloria. Dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Disculpe mi ironía. Pero la palabra del Señor puede entrar a ese cerebro de esa persona que ya está envejecido y puede renovarle el conocimiento que tenga acerca de Dios, que no es religión, sino que es convicción. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿a través de qué? Del entendimiento, cuál es la buena voluntad de Dios, a través de la información que usted tiene en su conciencia. Si quiere sensorial, ok, también puede ser sensorialmente. ¿Qué es sensorial? Lo que captan tus sentidos. Acabo de decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero a veces no es suficiente que estés ahí vivo, sentado en esa silla, para estar agradecido con Dios, porque te llenas de cargas que no te dejan avanzar, cargas que te dificultan la vida, bendito el Señor, cargas que no permiten que fluyas en la inspiración del Espíritu Santo, valga la redundancia, cargas que producen una sequedad, un sequedal en tu interior, que no hay verdor de primavera. No sé si se han sentado al lado de una persona que está reseco, es como que usted fuera al Sahara. Parece que los vientos que traen el polvo desde el Sahara llegaron a esa iglesia y se introdujeron e invadieron todo de un polvo y de una pestilencia. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros necesitamos tener la información de la palabra, para que cuando vengamos a los cultos y escuchemos la palabra, esa palabra produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, amén, y podamos entender cuál es la voluntad de Dios, la agradable y perfecta. A su nombre sea la gloria, amén. Puede terminar de leer usted todo ese capítulo, bendito el nombre del Señor. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Voy a acotar algo pastoralmente, hermanas y hermanos. La guerra no es dentro de la iglesia. Su principal enemiga no está sentada frente a usted, ni al lado suyo. No, por favor, eso no puede entrar a esa puerta. Por favor, la logística, no me dejen entrar esa información aquí. No, coloquémosle todos los protocolos de bioseguridad a esa información, que no entre esa peste destructora. Su enemigo no es el que está al lado, ni la que está al frente de usted, ni la que se hace atrás. Nuestra guerra es contra principados y contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad inquistadas en las regiones celestes. Así que no te preocupes, no, aunque había uno entre los 12 y ese era el diablo, pero incluso
el Señor dejó acercar a ese diablo para que le diera un beso. ¿Han leído la historia? Me detienen un poco la dinámica del mensaje porque los veo con rostros sorprendidos. ¿Dónde dice eso? Judas, ¿con qué entregas a tu maestro? ¿Con qué? Con un queso, dijeron algunos. No, con un beso. Con un beso entregaste a tu maestro. Tenía que estar muy cerca para que el Señor permitiese que este Judas le diera un beso. Amén. Sigamos, por favor. No voy a terminar esta tarde. Así que Éxodo capítulo 23, versículo 2. Éxodo capítulo 23, versículo 2. Bendito el nombre del Señor. Exactamente dice, a mí me gusta esto. Por favor, si algún hermano lo puede leer, la primera parte de este versículo, daríamos una dinámica a la congregación. Por favor. Hasta ahí. No seguirás a los muchos para hacer mal. ¿Para dónde va Vicente? ¿Y usted por qué iba allá? Ni sé. ¿Y usted por qué duró 17 años allá? Le estaban sacando hasta la leche. Dicen aquí coloquialmente en Colombia, en Antioquia o en Colombia. Yo ni sé. Pero mire lo que hacían, mire. No, es que como eran tantos, usted viera esos buses, y usted viera esa cantidad de personas, y usted viera esos milagros. Ese hombre hacía ¡guau! Y todo el mundo caía al piso. Y claro, pues no, y dice la Biblia, estabas pecando. Porque usted no puede seguir a los muchos para hacer el mal. No responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Usted tiene que poner unos filtros. Por eso estábamos hablando de que se remueve ¿dónde? En la mente, para que tenga filtros y para que no vaya a donde va Vicente. ¿Para dónde va la gente? ¿O para dónde va Vicente? Pues donde vaya la gente. Hablábamos en otros términos, le sirve cualquier bus. ¿Ese es el bus de la ruta? Sí, usted no verifica, usted no pregunta, usted mira a ver si... No, usted se sube. Pues eso es la religión, eso es religión. Y eso le hace mucho daño al cristianismo, porque a la gente le gustan las multitudes. Cuando era pequeño vivía en un sector por el Parque Bolívar, y siempre que había un tumulto yo iba caminando haciendo una diligencia, siempre paraba. Me acuerdo de Margarita, quieta Margarita, y uno esperando hoy 2 horas que sacaran a Margarita. Era una cascabel, nadie le tocó esa época, solo a mí. Bueno, yo no sé quién, Antioquia, en Medellín. A ti te tocó quieta Margarita. Viene un rato, cuidado, no, ojo, quieta Margarita, no, 2 horas, mi mamá me va a retar, mi mamá me va a castigar. ¿Por qué se demoró tanto? No, picardía de niños. Hay que aprender a pensar y a ver dónde el Espíritu nos quiere tener y detener. Amén. No seguirás a la multitud para hacer el mal. Me gusta ese versículo. Dios, estamos hablando de Abraham, de no ser influenciados por la sociedad que nos aleja de Dios. Bendito el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar o pensar entre dos pensamientos? O seguimos a Dios o seguimos a Baal. Pero hay que definirnos. Dios se revelaría a Abraham, o mejor se revela a Abraham y habla con él, y llega Abraham al nivel de un profeta. O sea, el contacto que Abraham tuvo con Dios desde su rebelión intelectual es al nivel, pasaron muchos años y los tecnócratas del lenguaje hebreo lo llevan al escalón del profeta. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Me gusta ese versículo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. La palabra de Dios es la única que alimenta nuestra sed. Somos insaciables. Bueno, estoy hablando con una cultura informática, la cultura de la información. Hay gente, hermano, se queda uno sorprendido con la velocidad con que se asimila el avance tecnológico. Ya no necesitas ir a una universidad. Los muchachos de este año, que esto quede para la posteridad, se graduaron por internet. A los que les daba pereza levantarse a las 6 de la mañana
y llegar allá al colegio, pues le facilitaron la vida. Usted prendía un celular acostado en su cama y usted estaba en clases. Hay gente que ha aprendido a manejar un avión por internet. Bendito el Señor. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. La palabra del Señor necesita entrar a nuestro interior, a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, para realmente ser atrapados por el verdadero ser. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Preciosa palabra. Y entonces habla acerca de Abraham. El versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado, siendo rescatado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. A él le dijeron: vaya y usted va a ser el padre de los israelitas, y arranque. Amén, bendito el Señor. Y dice que él salió como para recibir una herencia, y que esto es extraño, esto es muy extraño, salió sin saber a dónde iba. Lo dice la Biblia. Pero porque él ya había tenido una experiencia con Dios, una experiencia cognitiva, sensorial, empírica. Y él salió como si no supiera para dónde iba. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10: aparentemente no sabía dónde iba, porque esperaba la ciudad cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, imagínate el nivel de comunicación empírico de Abraham con el ser todopoderoso, que le mostró una ciudad con fundamentos, y vio en esa dimensión espiritual que el que construyó una ciudad, imagínate una ciudad así, el que construyó esa ciudad es Dios. Voy muy rápido. Ok, sigamos. Abraham se conecta con la unidad del Creador. A través de su pensamiento y su lógica, se libera del entorno pagano, idolátrico, donde él vivía, y empieza a vivir una vida dependiente de Dios. Se reveló a ese entorno y dijo: no es por aquí. Nehemías capítulo 9, versículo 7, dice la palabra del Señor, en una oración que Esdras dice: tú eres, oh Dios, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Santiago capítulo 2. A su nombre sea la gloria. Santiago capítulo 2. Si alguien lo tiene puede decir amén. Santiago capítulo 2, el versículo 23, exactamente. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y me gusta esta última parte: y Abraham fue llamado amigo de Dios. Hello. ¿Te imaginas el grado de comunión entre Abraham y Dios? Abraham, al ser llamado mi amigo. Esto se sale de la capacidad informática o de información que usted y yo tenemos en la cabeza. No tenemos esos recuerdos para traerlos inmediatamente a nuestra cabeza y dimensionar como el Dios, el ser, el todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del mar, de las cataratas, de los desiertos, de los valles, el creador de Leviatán, se convierte en amigo de un terrícola. Aleluya. Y fue llamado el amigo de Dios. Bendito el Señor. Es una buena palabra. Qué bueno que nosotros podamos, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, intimar con Él. Josué capítulo 24. Amigo de Dios. Me gusta esa palabra. Josué capítulo 24, versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Abraham era un tipo que se mantenía al otro lado del río. Él no estaba al lado de donde todos estaban. Dice la Biblia literal: Abraham se mantenía al otro lado del río. No sé cuántos están al otro lado del río, o cuántos están en el río, o con la gente que está al otro lado, en la orilla del río.
Abraham era un tipo que no estaba con todos. Dice la Biblia, yo lo traje del otro lado del río y lo establecí. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y se la entregué a su hijo. ¡Qué bendita palabra! Yo tomé a Abraham del otro lado del río y lo traje, porque era un hombre que necesitaba cruzar el río, necesitaba pasar el puente, necesitaba entender la justificación, necesitaba entender el proceso de la fe, necesitaba ser el padre de la fe, necesitaba sacrificar a su hijo. Era un hombre que necesitaba pasar el río. A su nombre sea la gloria. Lucas capítulo 3, versículo 34. Lucas capítulo 3, versículo 34. Dice la palabra del Señor: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Este amigo de Dios necesitaba entrar a la genealogía del mismo Jesús de Nazaret. A veces nos dejamos llevar por el resultado de las cosas que vemos en otros. Abraham estaba al otro lado del río, era otra cosa, otra dimensión, era el mundo espiritual diferente. Abraham recibió coordenadas diferentes. Abraham, dicen los expertos, tuvo las 10 pruebas, 2 de ellas no están registradas en la historia bíblica, porque una de ellas dicen que fue cuando fue sacado del horno, que Dios lo sacó de allí. Ya hemos hablado de esa experiencia, cuando lo echaron al horno por no postrarse ante los ídolos y por destruirlos. La tercera prueba: sal de la casa, de todo lo que te rodea, ve a una tierra diferente. Y cuando llega, le dice: ya llegaste a la tierra que te voy a entregar. Y él le dice: sí, esta es la tierra. Escúcheme esto. Y le dicen: ok, empezó un hambre en la tierra que Dios le había entregado a Abraham. Después de que en la tercera prueba le dice: sal de tu casa, vete de tu casa y de tu parentela a un lugar donde yo te mostraré. Él iba detrás de una ciudad extraordinaria cuyo arquitecto y fundador es Dios, pero llega a esa tierra y se encuentra con el hambre. Pero este hombre había salido del horno y había estado alegóricamente en la cueva. Tenía la capacidad, la información en su cerebro a través del tema empírico de haber conocido a Dios para soportar el destierro y también para aguantar hambre. Y sigue diciendo la palabra: le quitan a Sarai, se la quitan, bendito el Señor, luego se la devuelven. Estoy hablando de historias que ustedes saben en Génesis. Le devuelven otra vez a Sarai, prueba tras prueba, todo el tiempo pruebas. Luego Lot, su sobrino amado, el hijo de su hermano que había muerto quemado, dicen las fábulas, dice: no hay lugar para nosotros, y lo deja, lo abandona a Abraham. Y luego de todo eso, entonces, una guerra, porque cogieron a Lot. Y él dice: tengo que rescatar a Lot y pelear con 5 reyes. Bendito el nombre del Señor. Eso está en Génesis por allá, Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Usted qué hace cuando le dicen que su pariente está prisionero? O sea, su hermano, el que se sienta al lado suyo. Abraham, como era un hombre que era amigo de Dios y que venía del otro lado del río y que había conocido a Dios de una forma empírica, escuchó que su hermano, mejor que su pariente, había sido atrapado y había sido llevado como un esclavo. ¿Y saben qué hizo él? Cogió a 300 hombres y fue por él, enfrentando a 5 reyes. Eso es lealtad, eso es identidad, eso es patriotismo. Eso es sentir. ¿Recuerdan lo que acabé de leer? Que éramos muchos, pero somos. Hello. Me gusta. Aleluya. Ok, devuelve el video y lo vas a ver. Sigamos. Y entonces dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Todo el trabajo de Abraham. Y luego le dan la trágica noticia: después de la batalla, después del hambre, después de que le quitan a su mujer, después de que se la devuelven, después de que se cría en una cueva, después de que lo sacan del fuego de los caldeos, después de que entra a la tierra prometida y le dicen que esa tierra, hay hambre en esa tierra, bendito el nombre del Señor. Y después de esa batalla, luego de eso, le dicen: no eres apto para tener hijos, Sarai es estéril. Aleluya. No sé cuántos se identifican con esto. Génesis capítulo 15. Me gusta el silencio de la iglesia. Amén. Génesis capítulo 15, versículo 1. Creo que estoy finalizando.
Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, será sobremanera grande tu galardón. Y respondió Abraham: pero Señor, sí, yo sé todo esto, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? O sea, mi mujer es estéril. Y dijo también Abraham: mira que no me ha dado problema. He aquí que será mi heredero un esclavo. No había hijos. ¿Puedes añadirle más de gracias a Abraham? Bendito el Señor. Pero él estaba creyendo a Dios. Bendita la gloria del Señor. Cuando vamos al lugar correcto, por lo general, no es el lugar más fácil. Hello. Cuando vamos por el lugar correcto, por lo general, no es el más fácil. ¿Usted cree que llegó a la iglesia, se convirtió y que vas a gravitar, que ángeles y que querubines van a andar a tu alrededor y tú vas a levitar? Simplemente será llevado por una docena de ángeles a la usanza de los emperadores de la esclavitud, y tú gravitarás con un traje blanco, una corbata mañé y un pañuelo descolorido en tu bolsillo y unos zapatos blancos con medias blancas, y no sigo más. Y tú vas así gravitando con tu pelona por los años. Gravitas y simplemente haces así, caen. No, amados hermanos, dice que cuando vamos al lugar correcto, por lo general no es el lugar más fácil. Voy a finalizar. Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra santa del Señor, todos lo saben, dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto. Con esto finalizo. Las personas que son del campo, los citadinos, van en sus cuatri y entran por ahí y conocen un camino de herradura. O sea, dejan la carretera empedrada, llena de piedra y de huecos, y te metes por una trocha por donde solo entran las mulas. Y entonces tú vas ahí agarrado del pelambre de la mula y ella mete sus pies y se hunde. No sé cuántos han vivido esa experiencia. Dice la palabra del Señor: estrecha la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Duro el camino, pero si hay avance, por ahí es. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. El camino es duro, pero si usted avanza aunque sea 1 centímetro, va bien. Bendito es la gloria del Señor. Finalizo con esto. Cuando se va a probar un auto, un Porsche, un Alfa Romeo, un Audi, un Mercedes, no se prueba en bajada. Oh, hermano, acabo de comprar el auto con la tecnología más contundente, un V8 cilindros, no sé qué. Yo, qué bueno, vamos a ensayarlo. Sí, vamos a que, ¿cómo se llama el coche cama? La niñera lo lleve hacia el Alto de las Palmas, y de allá, dicen los que montan en bicicleta, nos descolgamos en el carro y lo ensayamos. Muchos creyentes ensayan el cristianismo de bajada. No les gusta la subida y tampoco la trocha. La trocha es para sufrir, porque usted va y se le hunde el pie al barro, y cuando va a sacar usted ve que se le quedó el zapato. Digo, ¿quién se devuelve por él? Lo único que quiere es sacar su pie y dejar la bota llena de pantano, de barro ahí. Bendito el Señor. Pero también hay otro ejemplo. Dicen los que saben del tema de las matas, me gustan las matas, que cuando coges una semilla, no sé de qué puede ser, 2 ejemplos voy a dar y finalizo. No puedes dejar la tierra suelta en el matero, porque entonces cuando la raíz sale, no tiene de dónde cogerse, porque la tierra está húmeda y está blanda. Dicen los que saben que tienes que prensar, apretar. ¿Se va a ahogar la matica? No, porque la raíz tiene tanta fuerza que se va a abrir paso en medio de esa prensa apretada y se va a agarrar y va a crecer. Final de mi predicación. En la China tienen un bambú. Llegó alguien ignorante y dijo: ese bambú, ¿cuánto se demora para crecer? Está muy grande y está frondoso. Lo vi crecer en medio año.
Y le dijo la persona ignorante: se demora 5 años y medio. El jardinero lo siembra y durante 5 años está regando esas semillas y no hay crecimiento, aparentemente. Pero a los 5 años, en 6 meses, empieza a crecer y a dar un follaje, se llama así, una flor impresionante, y la gente no sabe que durante 5 años el jardinero estuvo esperando que esas raíces entraran tan profundamente para que cuando saliera ese árbol frondoso tuviese de dónde agarrarse, porque la raíz era sólida y la raíz se había injertado en la tierra. La Biblia dice: yo soy la vid verdadera y separado de mí nada podéis hacer. A su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es fresca y cálida. Adoramos tu nombre porque vives y reinas para siempre. ¿Qué más quiero yo que tu presencia, Señor? Tu presencia es el cielo para mí. Gracias por cada uno de los planteamientos transmitidos. Haz tu obra. Como dijo tu palabra, o como dice tu palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes para mí era ganancia, lo tengo por basura por amor a Cristo. Lo tengo por pérdida, por estiércol, decía el apóstol. Y una cosa hago: prosigo a la meta. Señor, quizás serán pequeños avances, pequeños, pero lo lograremos, porque estamos bajo tu mano poderosa, tu mano horadada. Recibe la gloria, quita lo que estorba. No importa, Señor, el tiempo que nos demoremos en afianzarnos, en profundizarnos en la roca inconmovible de los siglos. Tu palabra lo dice, que seremos como árboles plantados junto a la corriente de agua que da su fruto porque la raíz está por dentro. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
precioso.